13:04. Me da mucho gusto recibir aquí en vivo y en estudios al diputado del Frente Amplio, Alejandro Zabala. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás, David? Bien, bien, muy bien, muy bien. Hace tiempo no nos veíamos cara a cara, ¿no? De verdad, de verdad. Más allá de este mundo de la virtualidad, de esto de lo digital, hace mucho tiempo que no teníamos esta posibilidad de hablar de varios asuntos. Uno tiene que ver con esto, precisamente, ¿no? De lo digital, de las plataformas, de la incidencia de las redes. Ustedes conforman el Abrazo con un comportamiento electoral interesante, muy basados también en esta cuestión digital, ¿no? Sí, bueno, somos básicamente una organización de una interpelación larga, extensa, en la que tuviste participación muy directa, porque además integrás la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes. Pero vos sabés que te quiero incorporar un asunto que parece asomar como crítico en el debate interno del Frente. Las listas colectoras de votos. Sí, es un tema. Ya había sido un tema en la elección pasada, en la anterior. De hecho, el arreglo institucional, digamos, de listas colectoras que hizo Humberto Castro, que es un compañero que viene del Encuentro Progresista, en alianza con la Vertiente, llegó al resultado aquel tan extraño de que la Vertiente tuviera 2 senadores y ningún diputado por ningún departamento, ¿no? Sí. Esa experiencia se replicó esta vez, lo volvió a usar Humberto Castro y algún grupo más, Yamandu Costa, la 711, con distintos arreglos, ¿no? En el caso de Humberto Castro y Yamandu Costa fueron con la Amplia, y bueno, la 711 fue por su lado, pero incluso también el Partido Socialista tuvo algunos acuerdos parecidos que llevaron también a la singularidad de que tengan una banca en el Senado y ningún diputado por ningún departamento. Lo cual desvirtúa en alguna forma la propia, no digo la orgánica, pero sí la composición de fuerzas, los equilibrios, los pesos específicos en la propia interna frente amplista. Sí, es obviamente que es algo que está permitido por la ley, claro, ¿no? Pero claro, en la lógica frente amplista de grupos, de sectores, de agrupamientos que tienen una coherencia política, ideológica, programática, se desvirtúa un poco, claramente, ¿no? Porque estas pequeñas listas colectoras, como se les llama, en el caso del Partido Socialista no son parte de la orgánica del Partido Socialista, o bueno, en el caso de la Amplia no son parte de la orgánica. Para el funcionamiento lógico, tradicional de la izquierda, donde una lista está compuesta por una propuesta programática ideológica, claramente hay un desfasaje, digamos, con esa tradición, claro, ¿no? Claro. Alejandro, nos vamos a acercar a lo que pasó ayer, pero también hay otro tema de coyuntura bien caliente que se instaló en la agenda política. Álvaro Danza integra la Amplia. No, es nuestro, es del Abrazo. Perdón, del Abrazo, sí. Sí, no, la confusión fue mía. Integra el Abrazo, eso es lo que quería decir, me confundí con la Amplia. En atención a eso, me imagino que ustedes han internalizado este debate que se generó respecto a su participación como presidente de ACE y además prestando servicios en el sector privado. ¿Está en debate, está en discusión? Bueno, mira, justo hace un ratito sacamos una declaración como Abrazo, ya había salido Cristina Lusteper a respaldar a Álvaro. Yo también salí ayer en el medio de la interpelación con un tuit muy breve, pero también para manifestar mi respaldo. Esta situación es una situación que nosotros conocemos del minuto cero, digamos. Cuando Álvaro estaba dedicado, bueno, tiene su grado 5 en la facultad, pero su actividad principal era la actividad privada, ¿no? Como sucede en general con los médicos que son grado 5 a nuestra edad, ¿no? En general están con una dedicación muy, muy, muy extensiva a la actividad privada, porque además son demandados como médicos consultantes, no solo como médicos generales, ¿no? He tenido una responsabilidad muy importante en la Asociación Española, por ejemplo, sí, claro, a la que renunció. Y cuando Yamandu le ofrece el cargo de presidente de ACE, nosotros hacemos una evaluación general de bueno, cuáles son las cosas a las que tenía que renunciar, cuáles eran compatibles, y pedimos informes jurídicos, ya en aquel momento, ¿no? Hicimos las consultas con la JUTEP, o sea, tratamos de
de darle al presidente de la República todo el panorama de cuál era la situación en la que Álvaro podía aceptar el cargo. Uh-huh. Tanto el presidente como la propia ministra han fundamentado el respaldo en atención a esto que acabas de describir, que había base sólida desde el punto de vista jurídico para que Danza estuviera ocupando la presidencia de ACE. Lo que entiende la oposición, o algunos sectores de la oposición, o algunos comentaristas que en este tema han estado trabajando, que toda esa información que ustedes recibieron como bancada Frente Amplista debería haber sido compartida a la hora de la votación de las venias. Bueno, puede ser. Nosotros lo que hicimos fue ponerle en conocimiento al presidente que tenía que proponerlo, estar nosotros tranquilos, ¿no? Con tranquilidad de conciencia, y bueno, y hacer la interpretación que corresponde en este caso, ¿no? Que estamos hablando de actividades que es muy difícil abandonar durante 5 años y después volver a ejercer, ¿no? No estamos hablando de... Uh-huh. Son actividades que... O sea, no existe ninguna duda para ustedes, como sector al que representa Danza, de que es legítima la presidencia de ACE en este tiempo. Total. Ninguna duda. Otro sería el caso si él fuese directivo de una mutualista, o sea, si tuviese responsabilidades de conducción en otra mutualista que compite con ACE o con la que tiene que prestarle servicios. Pero acá estamos hablando de un vínculo laboral, dependiente, claro. ¿No? Como sí. Tenía Tabaré Vázquez también. Claro. ¿No? Alejandro, bueno, vos has estado en sectores ejecutivos también, porque cuando estuviste en la Intendencia, en ese cargo además, ahí pasaba de todo en el sentido, la consideración de estos asuntos. Y siempre se llega a una duda razonable respecto a que no siempre lo legal tiene que ser ético. ¿Ustedes evalúan que en este caso hay legalidad y hay ética? Sí, porque no creemos que haya incompatibilidad, o sea, que haya intereses, que la actividad privada que mantiene Álvaro lo pueda beneficiar a él o a la mutualista para la que trabaja en su vínculo con ACE, que es lo que él preside, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que fuese médico de ACE, eso está prohibido explícitamente, claro. ¿No? Uh-huh. Acá lo que se trata de velar es por el conflicto de intereses, ¿no? Sí. Y no existe tal conflicto. Nosotros creemos que no, bueno, tenemos los informes jurídicos que dicen que no, pero nosotros, que además que conocemos a Álvaro, y que sabemos el tiempo que le dedica a su actividad y lo que implicó para él también en su actividad privada asumir la responsabilidad en ACE, creemos que en realidad es algo sano para él mantener un mínimo de actividad como médico atendiendo pacientes, ¿no? Siempre que eso no implique ninguna interferencia con su actividad como presidente de ACE, ni ningún beneficio para la mutualista para la que trabaja, ¿verdad? ¿El tema está superado? Para nosotros sí, lo estuvo desde el primer momento cuando aceptó el cargo, ¿no? En ese momento hicimos la evaluación, en ese momento pedimos los informes, en ese momento hablamos con el presidente. Fue una decisión que fue razonada, digamos, ¿no? Que tratamos de cuidar justamente la normativa. No fue azaroso, no es que aparecen ahora los informes, no es que ahora nos preocupamos porque nos señalan con el dedo. Sabíamos que nos iban a señalar y lo que tratamos de hacer fue, bueno, determinar cuáles sean los límites razonables para que Álvaro no dejara de ser médico durante 5 años. Claro. Bueno, te consta las repercusiones naturales también en el arco político respecto a esta situación, y allí se cita el artículo 220 de la Constitución. De hecho, el diputado Schipani está muy concentrado en ese aspecto, y lo que se plantea también como posibilidad es, bueno, que siga ejerciendo la titularidad de ACE, pero renuncie a sus cargos en el sector privado. ¿Es una línea por la que debería transitarse, por lo menos en la consideración? Nosotros no estamos de acuerdo. No nos parece bien que lo obliguen a dejar de ejercer su actividad, a atender pacientes. Por supuesto que si el presidente piensa que es lo que hay que hacer, lo vamos a hacer. Ya te digo, en su momento hicimos las consultas necesarias para saber cuál es
eran los límites razonables, porque obviamente el artículo es interpretable, ¿no? Si no, no habría discusión. Y nuestra interpretación, y la de los juristas que consultamos, era que cuando era una práctica médica de esas características, digamos, de manera dependiente, donde no había ningún beneficio, no había conflicto de intereses, que es lo que trata de cuidar el artículo, era razonable incluso que, dado que estamos hablando de un médico, que mantuviera su actividad como médico. Por supuesto que si el presidente entendiera que es necesario que renuncie a sus cargos, lo evaluaremos, lo tendrá que evaluar él también, porque bueno, también es su vida, ¿no? Son sus opciones de vida. Claro. Y te puedo asegurar que dirigir, presidir ACE no es una opción muy gratificante para la vida de nadie, ¿no? Es una tarea bastante difícil. Sí, lo tuvimos aquí en su momento el doctor Danza y decía precisamente eso, que había hecho una consulta más por lo emocional que implicaba el ejercicio del cargo, las consultas con su familia, en fin. Bueno, nos vamos a la interpelación, lo que sucedió ayer. En términos estratégicos, ¿se entendió necesario, no digo que se avasallara con el planteo del Ejecutivo en el uso de la palabra, que predominara lo que tenía el ministro Ortuño para decir, era una forma estratégica de bloquear a la oposición circunstancial? No, para nada. De hecho, por eso la interpelación duró tanto tiempo. Yo estoy aquí sin dormir. Sí. Podríamos haber bloqueado en el sentido de haber cortado la oratoria. Bueno, al final se levantó la sesión porque hubo en un momento ahí, un pequeño sí. altercado entre un diputado del Partido Colorado y el Cabildo Abierto, pero no tuvo que ver con nuestra voluntad política. Nos pareció, el ministro había concurrido a la Comisión de Ambiente, que yo integro, como tú señalabas, la semana anterior, había estado 6 horas, y las preguntas eran básicamente las mismas, y tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional había manifestado que no habían sido claras las respuestas. Entonces, intentamos, por eso fueron tantos técnicos, habló la ingeniera jefa del área de agua potable de la OCE. Tratamos de alguna manera de construir el discurso de la oposición de que esto es un capricho político del gobierno, ¿verdad? Tratando de dar los datos técnicos que no vienen de ahora, que vienen desde el año 70 de la represa de Casupá. Lo que tratamos de hacer fue volcar todos los fundamentos técnicos de ingeniería, digamos, de biológicos, etcétera, también los jurídicos con la discusión sobre el cambio de contrato, ¿no? Para tratar de ahuyentar por lo menos ese velo de ese manto de duda que estaba planteado desde las perspectivas más técnicas, ¿verdad? Por supuesto que siempre se puede ser más breve, como también se puede ser más largo, pero no hubo una voluntad de alargarla per se, digamos. De hecho, después de, como tú decías, la interpelación fue muy larga. Después de la intervención del ministro y del miembro interpelante y los subinterpelantes que también intervinieron, hablamos 15 personas de la oposición y 15 de gobierno, o sea que hablamos bastante. De hecho, yo hablé media hora, tanda de 15. Exactamente, y ahí es donde queda también manifestado tu interés de hace mucho tiempo por estos asuntos ambientales. Y corresponde preguntarte si la solución que se encuentra en Casupá no la daba claramente Neptuno desde el punto de vista del Frente Amplio, pero ¿es la solución ideal o la posible? ¿Y qué más se exploró para llegar a la conclusión de que dentro de todo Casupá hoy por hoy es lo mejor? Bueno, es la prioridad, porque yo le decía en la intervención, el gobierno tiene que administrar los riesgos, ¿no? Porque bueno, los riesgos, hay un punto en el que son infinitos, hay que jerarquizarlos y hay que administrarlos y irlos develando de a uno, ¿no? El riesgo más importante que tiene hoy el área metropolitana se refiere a la cantidad de agua. ¿Bien? Y Casupá no solucionaba el problema de cantidad de agua en el momento crítico, porque bueno, los eventos de salinidad son más frecuentes en la seca, ¿no? Entonces, si se producía un evento de sequía, como ya nos pasó en el 2023, Casupá en ese caso, por ejemplo, no hubiese podido verter los 200.000 metros cúbicos de
de agua por día. Claro. Entonces íbamos a tener una caída muy importante de Paso Severino por la sequía. ¿Cómo sucedió? Y lo que se suponía que era la solución no podía ser la solución por los problemas de salinidad, ¿no? Entonces, bueno, la represa de Casupá viene a ser como un gran espaldarazo de agua dulce potable acumulada que nos va a permitir tener tranquilidad sobre eventos de sequía, por lo menos hasta el 2045-2050. Con una toma única de referencia, Alejandro. Bueno, no, son dos tomas. A ver, porque a veces los ciudadanos comunes nos quedamos tal vez como con los titulares. Por supuesto. Y te dicen, che, lo que pasa es que el río es una fuente inagotable, infinita. Acá estamos hablando, el río de la Plata. Sí. Si nos venimos al río Santa Lucía, y bueno, puede secarse, puede tener eventos críticos como ya ha sucedido. Vamos a ver esa diferencia entonces. Cuando se menciona eso, pero te quedas con una toma única de un río que puede también tener graves crisis en cuanto a su hidrolicidad, no sé cómo se dice, al caudal. Sí, está muy bien la pregunta. Tiene dos partes. La primera, el caudal de la cuenca. La cuenca produce anualmente 18 veces más agua de la que nosotros podemos consumir. ¿Bien? ¿Eso lo transforma en una fuente inagotable? No, pero 18 veces más es bastante para tirar un tiempo largo. Tiene además otra ventaja de que es agua dulce. No hay que correr ningún riesgo de salinidad en ningún momento del año. Nunca va a haber sal en la cuenca de Santa Lucía. Tiene otra ventaja, y es que nosotros controlamos la cuenca. En el caso del Río de la Plata no. La salinidad no solo depende de los problemas de cambio climático, sino que tiene que ver también con cómo maneja el resto de la cuenca. Se maneja el Paraná, se maneja el Uruguay, se maneja... bueno, cómo bajan esas aguas. Exactamente. Además de los riesgos que tienen que ver con la circulación por aguas marinas, de buques petroleros, etcétera, que en el Santa Lucía no circula ninguno, ¿no? O sea, la cuenca de Santa Lucía tiene muchas ventajas, por eso es la primera opción para la OCE, ha sido siempre la primera opción para la OCE, porque nosotros la conocemos mucho, la hemos estudiado mucho durante muchísimos años, desde los años 70 que la venimos estudiando, y nosotros podemos controlar, como ya lo hacemos con la cuenca baja de Santa Lucía, los afluentes, los problemas de contaminación que tiene la cuenca son por exceso de nutrientes. Sí. No son como pasa en Riachuelo en Argentina o en otros lugares por productos industriales, por metales, por mercurio. No son esos los problemas nuestros. Las cianobacterias, que son el problema principal, son en realidad el fruto del exceso de nutrientes. Y nosotros ya aprendimos a regular el exceso de nutrientes en la cuenca baja. Hicimos, por supuesto, convenios con los tamberos para sus afluentes, regulamos hasta dónde se podía sembrar. Bueno, ¿qué quiero decir? Hay un plan de manejo de la cuenca baja del Santa Lucía, y la cuenca alta de Santa Lucía, donde está Casupá, es mucho mejor, está mucho más sana. Claro. ¿Bien? Alejandro, entonces, sí. Eso, no te respondí la segunda pregunta. Exacto, a eso iba. La segunda pregunta, sobre las tomas. Sí. ¿Bien? Es verdad que las tomas están cerca, pero no son la misma toma. Nosotros vamos a construir una segunda planta. Hoy hay una planta potabilizadora que ha llegado a producir hasta 700.000 metros cúbicos de agua en el verano, que es la planta de agua corriente tradicional, histórica que tenemos, y vamos a construir una un poco más arriba, 10 metros más arriba de altura, de 200.000 metros cúbicos, que sería el equivalente a la que se iba a construir para la SATI, ¿no? Esto es parte como de la renegociación del contrato. Y tiene su fuente independiente, no es la misma fuente, y como te decía, está aguas arriba, digamos. Tampoco es, por supuesto que son parecidas, y por supuesto que si no tenemos agua por donde pasan las tomas, tenemos un problema de escasez. Pero bueno, para eso es que vamos a hacer la represa de Casupá. Como respaldo. Para no tener nunca problema de agua. Incluso la represa de Casupá nos agrega la posibilidad de verter agua solo para cuidar el río, el caudal ambiental que se le llama. Hasta aquí diste algunos aspectos técnicos que fueron mencionados en la instancia parlamentaria de anoche, que terminó hoy a las 7 y algo, por eso te agradecemos muy especialmente que estés aquí a esta hora, sin dormir. Y después hay otros aspectos que, siendo técnicos, tienen que ver más con la economía. Y vamos a abreviar cuestiones que también estuvieron planteadas en la interpelación.
¿Es más barato o simplemente es más conveniente y va a salir más o menos lo mismo? Porque también te dicen, che, nadie da con el número exacto de lo que va a costar esta nueva obra. Es más barato. Es más barato primero porque... ¿Más barato en cuánto? O sea, vamos a ponerle número también a eso. Bueno, por lo menos en 150 millones de dólares, por lo menos. Era un proyecto de unos 460 millones de dólares y se podría decir que con 300 millones de dólares vamos a hacer las mismas obras. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no necesitamos hacer el polder, que es el famoso receptáculo de agua dulce que había que hacer por los riesgos de pico de salinidad, porque la cañería es más corta, porque ya tenemos ahí la cercanía, digamos, de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes. Esos caños eran caros, porque además había que hacer una central eléctrica para poder bombear, porque además había que pagar la electricidad que costaba bombear desde esa distancia el agua hacia Montevideo. Cuando empezamos a ver la cifra general, el contrato, esto lo dicen los privados, no necesito que me lo preguntes a mí, ¿no? El mismo contrato termina siendo más o menos 2/3 del contrato original y nosotros obtenemos un lugar donde guardar agua, que es la represa de Solís, ¿no? Obtenemos la planta potabilizadora, la toma de agua y obviamente todo lo que tiene que ver con la cuestión energética y el tratamiento. Claro. O sea que cambiamos pelo a pelo, por decirlo de alguna manera, y nos sobra plata, y esa plata que nos sobra es con la que vamos a pagar la represa de Casupá. Bien. Globalmente entonces vamos a estar empatados, como decís vos, ¿no? Otras dudas que se han presentado tienen que ver con la renegociación del contrato o si tal vez hubiera sido más conveniente un nuevo llamado. ¿En qué está esa fase, esa etapa? Que es muy importante también por aquella cuestión de la transparencia, ¿no? Total. Bueno, nosotros hubiésemos preferido que no se firmara el contrato, ¿no? Porque como tú sabes, el contrato lo firmó el presidente de la calle Pou cuando ya habían perdido las elecciones. Nosotros ya habíamos ganado, ya habíamos dicho durante la campaña que queríamos rever esa decisión del gobierno. Le pedimos al gobierno que no firmara el contrato, igual lo firmó. El contrato obviamente tiene una cláusula de recesión que cuesta 70 millones de dólares. Podríamos haber pagado eso y arrancado de cero. Pero bueno, el privado, en realidad el contrato también incluye la capacidad de renegociar. Sí. Está explícito en el contrato y el privado tenía voluntad de renegociar y nosotros en realidad las obras nos vienen bien. Necesitamos esa planta de 200.000 metros cúbicos, necesitamos la represa en Solís Chico, necesitamos las cañerías, necesitamos la toma, necesitamos los bombeos, o sea que en realidad lo que intentamos hacer es decir, bueno, nosotros en realidad ustedes habían arreglado este paquete, nosotros necesitamos cosas muy parecidas, si ustedes están dispuestos a hacer estas cosas muy parecidas en este otro lugar, podemos renegociar el contrato en los términos en que el contrato está firmado y bueno, y ahí ganar tiempo también, ¿no? Porque si no, rescindir el contrato no solo tiene el costo económico, sino que hay que volver a hacer un llamado, etcétera. Sí. Ante el riesgo de además enfrentar algunas instancias a nivel judicial, ¿no? Por supuesto, demanda. Después, diputado, me gustaría que me comentaras, volviendo sobre eso de lo ideal y lo posible, ¿no? A veces no van de la mano, ¿no? Lo posible con lo ideal. Sería ideal que esto generara un consenso a nivel social, porque termina impactando en todos nosotros. Y hay grupos que siguen siendo críticos aún con esta nueva decisión. ¿Cuál es el trabajo que el propio Frente Amplio debe hacer para que se comprenda efectivamente cuáles son las razones para tener este respaldo ante una circunstancia complicada que tenga que ver con un nuevo proyecto que también tiene oposición en el sector civil? Mira, fíjate vos, en un ratito además vamos a estar hablando con Raúl Viñas. Lo que se entiende, por ejemplo, es que sigue sin dar respuesta a las inquietudes que tienen la sociedad civil. Dice, por ejemplo, este comunicado: mañana se interpela el futuro del agua, el contrato firmado para Neptuno en Arasatí es nulo. Bueno, es una consideración que tienen. No se necesita ahora una nueva potabilizadora en el Santa Lucía. En fin, ¿entendés cuál es el punto, no? Totalmente. Que sería bueno que el proyecto contemplara
estas demandas sociales. Bueno, el asunto es que nosotros no somos la sociedad civil, somos el gobierno y tenemos que gobernar con las restricciones que heredamos. Hubiésemos preferido no tener un contrato firmado, pero lo tenemos firmado. Y pagar 70 millones de dólares por nada no nos parece la mejor opción. Y las obras que vamos a hacer son obras que hay que hacer. Capaz que no mañana, pero son obras que están planificadas, que la OCE las tenía planificadas y que, bueno, la existencia de este contrato nos permite redireccionar hacia obras que en realidad sí consideramos que son necesarias. Entendemos que la sociedad civil y los grupos organizados puedan preferir la anulación total del contrato, pero a nosotros no nos conviene como gobierno tomar ese camino. Claro. Y finalmente, Alejandro, quiero consultarte por la espalda que el sistema político, en este caso el Poder Ejecutivo, le va a dar a OCE, considerando que se sigue entendiendo que es la cenicienta de las empresas públicas, que tiene déficit acumulado que prácticamente la hacen inviable, que no puede superar esa facturación de la mitad del agua, que no puede arreglar los caños para que no tengamos esas pérdidas de más de 100 millones de dólares solo aquí en la zona metropolitana. Presupuestalmente, ¿qué se va a hacer para proteger o cuidar más a la OCE, por ejemplo, para contemplar estos proyectos y para considerar todas aquellas iniciativas que tienen que ver con lo ambiental cuando el mundo te lo está pidiendo, por otra parte? O sea, no es una cuestión de que Uruguay quiera hacer los deberes para nuestra economía doméstica. Es el mundo el que está demandando mucho más políticas potentes, más allá del caso de Estados Unidos, que se corta solo. Presupuestalmente, ¿qué tratamiento va a tener este asunto? Bueno, como tú decís, no es la cenicienta es el correo de las empresas públicas, pero normalmente nos olvidamos de él, pero es la cenicienta. Nos olvidamos porque tenemos el mail aquí a la vuelta. Cómo la tecnología incidió ahí también. Totalmente, ¿no? Tremendo. Totalmente. Pero sí es verdad que es una empresa que ha venido invirtiendo por encima de sus capacidades de recaudación. Eso no es de ahora, eso tiene por lo menos 20 años, o sea, las tarifas no están alineadas con su necesidad de inversión y expansión de redes. ¿Alguien te puede estar preguntando que van a aumentar las tarifas? Bueno, si me preguntan a mí, yo creo que habría que adecuarlas, las tarifas. Creo que pagamos muy poco por el valor que realmente tiene nuestra agua potable. Pero bueno, no soy yo el que va a tomar las decisiones. Creo que la empresa debería tener una estructura tarifaria que se ajustara más a sus requerimientos de mantenimiento y de inversión. No como ahora, que está requiriendo todo el tiempo auxilio del Poder Ejecutivo para poder invertir. Es una empresa que se ha expandido mucho las redes de saneamiento, no solo la de agua potable, y eso no está acompañado con las tarifas. ¿Y esta postura es tuya, de tu sector? Me refiero a lo tarifario, ¿o hay un grado de consenso en la propia bancada del Frente Amplio? No. Como tú sabes, yo trabajé casi 15 años para el Ministerio de Economía, sé cómo funcionan las empresas y tengo más o menos idea de cuáles son los problemas de descalce en la gestión empresarial, y es lo que la teoría económica indicaría, digamos, ¿no? Si uno tiene una empresa que gasta más de lo que recauda y necesita seguir invirtiendo, debería ajustar sus ingresos. Por supuesto, también hacer estos otros mejoras de eficiencia, claro, que te tú dicen, decías. en lugar de aumentarme las tarifas, arréglame los caños. Por supuesto, ¿no? Pero para arreglar los caños también necesito dinero, ¿no? Para dejar de perder agua, que estoy perdiendo, y poder cobrar todo el agua que potabilizo, necesito invertir en arreglar los caños, y para invertir en arreglar los caños necesito dinero. Entonces, hay un poco de todo, si se quiere, de alguna manera. Yo no creo que el gobierno esté pensando en adecuar las tarifas ahora. De hecho, esta inversión, todas estas inversiones que se van a hacer ahora, es con préstamos internacionales, con plata fresca que pone el gobierno nacional. Bien, muchas gracias por estos minutos, diputado. Vamos a seguir hablando de estos temas porque son muy candentes. Me quedaría un asunto, pero ya estamos pasadísimos de tiempo, para hablarlo más adelante. Uruguay, durante la administración anterior, exhibió los bonos verdes o la capacidad de financiamiento vinculado a los cuidados ambientales como un enorme logro para alcanzar, por ejemplo, financiamiento internacional. Ahora que has estado muy metido en la cuestión ambiental del ministerio actual, ¿entendés que ese camino se transitó? Bueno, el resultado es que vamos a incumplir las metas. Pero es verdad que es un buen instrumento para países como el nuestro. Porque básicamente lo que hacen es
te deducen, o sea, te devuelven dinero de los intereses que pagarías por metas que cumplas a nivel de comportamiento ecológico, ecosistémico. ¿Y por dónde vamos a incumplir? Y bueno, son múltiples las metas, ¿verdad? Tiene que ver con las emisiones, con el monte, con la cantidad de pasto natural. Son muchas las variables, pero todo parece indicar que no vamos a cumplir con las metas con las que emitimos el bono. Eso, por supuesto, que siempre hay nuevos bonos y siempre hay nuevas metas, ¿no? Pero es un instrumento muy válido y muy bueno para nosotros. O sea, se va a seguir ese no tengo ninguna duda. Alejandro Zabala, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. El diputado del Frente Amplio, Alejandro Zabala. Vamos a la pausa, seguimos avanzando en Informativo Sarandí. Informativo.